Bienvenidos todos los que pueden sintonizar esta plataforma para nosotros. Hoy es un día muy especial, pues estamos de gozo porque hoy es un día histórico aquí en Excelencia Cristiana, un día para marcarlo, para que usted hoy se suscriba a esta plataforma si no la ha hecho todavía, usted pueda compartir esto que va a ver en el día de hoy. Hoy inicia una nueva historia desde esta plataforma y para nosotros es un gran placer poder saludarle, para mí de manera personal, su hermano pastor Víctor Almanzar. Para mí es un privilegio. Espero que Dios bendiga sus vidas de manera especial a través de todo lo que van a recibir en este nuevo programa que inicia en el día de hoy en este lugar. Esto es Excelencia. Esto es Excelencia. Así damos inicio de manera formal a Esto es Excelencia, nuevo programa que usted va a poder sintonizar todos los días de lunes a sábado a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Así que vaya diciéndole al vecino, al amigo, al hermano que hay un nuevo contenido de bendición para su vida y de edificación. Me place mucho estar acompañado de dos regios hermanos, dos hermanos ilustres que yo distingo mucho en este día que el Señor me ha regalado en este lugar. Hablo de mi hermano apologista, analista, Carlos Veloz. Muchas gracias. También hablo de mi hermano, también amado, licenciado, pastor y maestro, Johnny Alejandro de Sena. Amén, paz a todos. Y con ello vamos a compartir en lo que es Esto es Excelencia, una programación que usted no puede perderse. Pero vamos a dejar que ellos pues saluden de manera especial a toda esta vasta audiencia que sigue este canal. Hermano Carlos. Wow, muy honrado y claro, toda la gloria y la honra hay que dársela a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada de lo que nosotros vayamos a hacer se puede hacer si Él no pone en nosotros el querer como el hacer. Así con es. Su buena voluntad, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y de verdad esperamos que el pueblo de Dios reciba bendición de parte del Señor por las cosas que vamos a desarrollar acá, que sea Dios que nos dirija. Ahora, el Espíritu Santo dirigiéndonos para poder transmitir el poquito de conocimiento que Dios nos ha permitido tener. Así que de verdad para mí, más que un honor, una bendición y agradecido de Dios. Hermano Johnny. Amén, amén. Extraordinario, poderoso lo que el Señor está haciendo. Y le doy gracias a Dios primeramente por esta hermosa oportunidad que nos da en este día y todos los días de estar junto a ustedes ahí, ustedes en sus casas y nosotros aquí. Compartiendo la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, influyendo en el pensamiento de parte de Dios, claro está, nunca de parte de nosotros, porque nosotros no tenemos nada que dar si es que Dios no lo pone en nuestro sentir, en nuestro conocimiento, ¿verdad? En nuestra mente. Gozoso, motivados y de verdad feliz de estar aquí, y le prometo, hermano, que no se va a arrepentir. Le prometo que no se va a arrepentir. Así es, yo creo que es así. Yo creo que no hay desperdicio en lo que usted va a recibir. Tenemos dos maestros probados para mí, son grandes maestros, he aprendido mucho de ellos y yo sé que usted también va a aprender de estos hermanos avesados, aventajados en el conocimiento. Yo también, o sea, cuando Igual, usted dice dos maestros, yo digo eso. Amén. Nuestro hermano acá y nuestro hermano acá, dos maestros, Igual, nos vamos a aprender bastante. Gracias, gracias. Yo sé que eso es por el amor en Cristo que usted me tiene, Carlos, pero de verdad que yo lo distingo mucho. Empecé siguiéndolo en las redes, a mi hermano Carlos Veloz, lo distingo de manera pública. Antes de yo incursionar en estos medios, de verdad que para mí es un privilegio hoy poder compartir escenario con él y también con mi hermano Johnny Alejandro, que tenemos ya un largo tiempo conociéndonos y que hemos compartido muchas cosas. Pero queremos compartirla con usted y eso hoy yo creo que es lo más importante, porque creemos que hace falta mucho de escudriñar las escrituras y de indagar a profundidad en algunas cosas, no solamente a nivel teológico, sino que también usted va a tener aquí un contenido también un poquito más desarrollado a nivel histórico, científico, a nivel exegético, a nivel apologético. O sea, usted va a encontrar aquí con estos maestros y este equipo. También tenemos que mencionar que hay otro integrante, no se nos puede olvidar, claro. Feliberto Vázquez también,
también analista científico. En la parte científica también vamos a tener ese ingrediente que usted lo va a ver más adelante, es parte también de este equipo. Entonces, vamos a iniciar hoy con un segmento que yo sé que usted lo va a disfrutar, y es Los excelentes enseñan. Los excelentes enseñan aquí en Esto es Excelencia. Y tenemos un tema bastante interesante porque siempre se ha procurado la unidad. Y esto es un tema que viene desde el reino de los cielos. Yo soy lo que digo que el principio del reino es la unidad. El primer principio para mí del reino de los cielos, del reino de Dios, es la unidad. Y Jesús hacía énfasis en esto. Jesús decía siempre que el Padre y Él eran uno, oraba para que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, fuésemos uno. Y eso para mí es un valor cabal que le da esto que Jesús dice. El deseo de que estemos unificados en la vida, unificados en la eternidad, unificados en el espíritu, unificados en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Esa unificación es la que nosotros vamos a tratar hoy, pero con un tema histórico, teológico y con su poquito ahí, ¿verdad?, contemporáneo, y es sobre los concilios. Vamos a hablar de los concilios y vamos a dejar pues que empecemos a hablar del concilio de Jerusalén, ¿verdad, hermano Johnny? Está bien. Allá en Hechos capítulo 15, sí. Usted puede encontrarlo ahí en su Biblia, Hechos capítulo 15. Vamos a hablar un poquito del concilio de Jerusalén. Vamos a dejar que nuestro hermano Johnny pues nos dé una introducción de ese concilio de Jerusalén y vamos a seguir desarrollando el tema. Sí, bien, el concilio de Jerusalén se llevó a cabo en el año 50 de la era, y fue muy importante, hermano, muy importante este concilio, porque este concilio, yo siempre he dicho que trae una diferencia histórica en cuanto a la creencia, la fe, la formación de la mentalidad cristiana. El concilio de Jerusalén se forma por una necesidad que tienen los apóstoles, los discípulos, de saber qué van a hacer con los gentiles. Claro. Porque la iglesia estaba captando personas cristianas, ya convertido al cristianismo, pero había una mentalidad judía dentro de los seguidores, de los primeros seguidores cristianos, que querían llevar a esos gentiles a las, vamos a decirlo de manera más llana, ¿verdad?, a la vida cotidiana de ellos, a lo que ellos hacían, a los ritos, a judaizar, a la forma, exactamente, a la forma que ellos llevaban su creencia. Ellos querían arrastrar a los gentiles a esa. Y algo poderoso que sucedió es que cuando ellos se ponen de acuerdo en qué van a hacer con los gentiles, y ellos ya deciden qué es lo que se le va a prohibir a los gentiles, usted puede descubrir en el libro de Génesis cuando Dios habló con Noé y Dios estableció una ley sobre Noé, y Noé como representante del hombre ya, porque era la persona que Dios había escogido para que todos los hombres ya, ¿verdad? Claro, la familia, exactamente. Dios le establece a Noé una ley o leyes, que son las leyes que iban a regir el mundo. Las personas creen que la ley que rige el mundo vino de la mano de Moisés en el Sinaí, pero hay que recordarle a las personas históricamente que antes de la ley del Sinaí había muchas leyes. Existía la ley de Hammurabi, existían las tablillas de Nisi, sí, claro, que era que normalizaban la vida de los patriarcas, sí, y se regían por esas leyes. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando las personas se reúnen en el concilio, ellos tienen conocimiento de que Dios había establecido sobre Noé esta ley, estas prohibiciones, que eran las prohibiciones que Dios había establecido al mundo. ¿Cuál? No matarás, no robarás. Leyes morales. Las principales leyes morales. Leyes morales fueron las que Dios estableció a Noé, para que a partir de Noé esas leyes siguieran rigiendo el mundo. Entonces,
me llama mucho la atención que dentro de esas leyes hay una que Dios también le habla a Noé y ellos, los discípulos, se la prohíben a los gentiles de la época del año 50. Y es que Dios le dijo a Noé: no comerás animal con su sangre dentro. Y cuando ellos están tratando en el concilio, esa misma ley que Dios le dice a Noé que no comerás animal con su sangre dentro, es una de las leyes que ellos establecen sobre los gentiles en el año 50 en el concilio de Jerusalén. Significa esto que los que estaban en el concilio tratando ese problema tenían conocimiento cabal de lo que Dios había establecido a Noé ya, y sabían que la ley que Dios le había dado al pueblo hebreo en el Sinaí no era una ley para gobernar el mundo, sino era una ley establecida para el pueblo hebreo solamente en el Sinaí. Así es. Amén. Así es. Sí, mira, mencionaste algo muy interesante con respecto al concilio de Jerusalén, y cabe destacar que ya cuando los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio a toda criatura, ellos estaban viendo en el desarrollo cultural una serie de parámetros que tenían las distintas civilizaciones, e incluso los mismos judíos de la diáspora que no vivían en Israel, pero que sí visitaban a Jerusalén para celebrar la fiesta, ir al templo y adorar. Ellos tenían una visión helénica porque no estaban en el pueblo de Israel. Sí. Sin embargo, por la tradición de los padres, el conocimiento de la Tanaj, que ya estaba conformado, ya en la parte pagana, podemos decir con el escrito de la Biblia traducida, Septuaginta. En la Septuaginta, exactamente, sí. ¿Verdad? Por Ptolomeo, en la biblioteca de Alejandría. Sí. Ellos tenían una visión helenizada, pero mantenían de cierta manera su cultura judía. Es decir, muchos de ellos eran prosélitos, otros de ellos eran hijos directos de judíos. Entonces mantenían esa tradición. Pero cuando se da el concilio de Jerusalén, los apóstoles no estaban tan claros todavía de cómo iban a manejar esto, y hay que recordar que los primeros que comenzaron a establecer que se tenía que dar la continuidad de las leyes de Moisés, porque el pueblo de Israel vivía sometido, regido bajo la ley de Moisés. Sí, sí. Muchos de los ancianos en ese momento intentaron mantener esa tradición porque no tenían todavía la claridad de la revelación plena de todo lo que el Señor les iba permitiendo de manera progresiva. Por eso es que cuando Pablo llega y lo reciben y se reúne con los hermanos en ese primer concilio, se estaba preguntando qué se tenía que hacer, qué era lo que íbamos a hacer. Resulta que es Pedro que toma la última decisión y dice, bueno, escuchando que el apóstol Pablo ya estaba recibiendo un tipo como de reflexión de parte de los gentiles que estaban siguiendo el Evangelio, y habían personas dentro de la concepción judía que les estaban mandando a celebrar la fiesta, les estaban mandando a circuncidarse, no tanto así el sacrificio de animales, pero sí otros elementos que ellos no querían dejar. Pues es Pedro que dice, bueno, miren lo que vamos a hacer. En este concilio será para que no hostiguen a los gentiles, sino que prediquen el Evangelio. El Evangelio es por gracia, no por obras de la ley. Esto es por gracia, y por lo tanto el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Es decir, yo estoy haciendo una reflexión general de lo que pudo haber pasado por el pensamiento de Pedro, porque Pedro es el primero que reconoce, se para y reconoce y dice, no les den cargas a los gentiles, no le den imposición de la ley. A partir de ese concilio, entonces comienza el ordenamiento basado en lo que tú muy bien estás diciendo, que eso sí se tiene que mantener, que es la ley moral eterna de Dios, que está en la conciencia y en el corazón de todo ser humano. Así es. Todo ser humano sabe lo bueno y lo malo, o sea, aún esté entregado en la maldad, aún esté en una condición de pecado, en esa naturaleza pecaminosa, pero cuando hace un daño,
su conciencia ¿Sabe? Lo confronta. Lo confronta. Claro. Entonces, eso es muy importante lo que mencionaste, porque si no se tiene eso claro, puede ser que muchas personas se confundan, no entendiendo realmente cuál era el sentido de ese concilio de Jerusalén, que para mí es el concilio más importante. Así es, yo lo creo así también, Carlos. Para mí el concilio más importante y el que yo personalmente reconozco es el de Jerusalén. También, sí. Antes en el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 5, habían concilios. Recuerden que cuando Pedro y Juan fueron interpelados por el concilio para que no predicaran en el nombre de Jesús, fue por allá por Sí, el de los judíos. Claro, había un concilio de los saduceos, los fariseos, que no solamente era religioso, también era político. Había una conjugación político-religiosa para mantener un orden en el pueblo subyugado y manejado bajo el control tanto de los fariseos, de los saduceos, como del imperio. Sí. Entonces, más adelante vemos que ya la cosa sigue ampliándose en la predicación en el nombre de Jesús, y entonces se manda a buscar a Gamaliel al concilio, o se reúne con Gamaliel. Correcto. Que Gamaliel en el capítulo 5 vemos que es un hombre de un nivel tan alto que era el consejero del concilio. Entonces, y muy reconocido. El presidente. Claro que sí. Y era el hombre, porque el concilio es un consejo. Es un consejo donde se reúnen para tomar decisiones. Entonces, cuando a él se le consulta, es como si fuera la máxima autoridad que se está consultando dentro de ese consejo, el consejero mayor. Y vemos que la Biblia habla, por ejemplo, del apóstol Pablo, que aprendió a los pies de Gamaliel, para poner en relieve el nivel y la capacidad intelectual que tenía el apóstol Pablo, y a nivel del conocimiento también de las Escrituras, a nivel del fariseísmo. Entonces, ahí vemos que el concilio tiene una connotación de unificar creencias y también de mantener un control en la gente y una calma en esa situación. Pero ya en el concilio de Jerusalén, que estamos puntualizando ahora como el más importante, nos damos cuenta que allí sí se establecen los puntos esenciales para la dirección y el orden real de la iglesia, basado en lo que Dios establece, en esas normas morales, en esas normas que ya están establecidas espiritualmente y que son las que deben de regir al pueblo de Dios por encima de cualquier norma humana. Que aquí es donde entra el punto entonces de discusión. Así es. Porque ahí es donde viene el problema con los concilios, que mucha gente hoy en día no cree en los concilios. Y mucha gente hoy blasfema y habla muchísimas cosas sobre los concilios. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos el concilio de Jerusalén, era un verdadero concilio de hombres de Dios buscando una solución a problemas para que la fe no sea afectada. Así es. Entonces nos encontramos ya caminando en la historia, ya luego que la iglesia pasa por la persecución y entra ya Constantino a gobernar, se da el edicto en el 313 para eliminar la persecución de la iglesia, y después de este edicto entre Licinio y Constantino puesto de acuerdo, que eran las dos partes que regían el imperio, entonces viene un nuevo concilio. Así es. Que es el concilio del 325, que es el primer concilio, primer concilio de Constantinopla. Y el primero ecuménico, exactamente, porque quería unificar los pensamientos en cuanto a las normas que iban a regir la iglesia. Así es, así es. Ese concilio es tremendo también. Tremendo, vamos a decir, por lo que sucedió. Así es. En ese concilio. Muy importante ese concilio. Muy importante, hermanos. Sabe que el Estado se dividió, el imperio se dividió. En el 325 surgió un problema tremendo. ¿Por qué? Porque el imperio y la religión estaban mezcladas por la vía de Constantino. Sucede que surge un hombre llamado Arrio, que este hombre es quien niega la deidad de Jesús. Y se hizo famoso Arrio, por eso. Y por su relación de amistad con Constantino. Así es. Entonces Constantino era un arriano tan arriano que era capaz de hacer cualquier cosa por defender la línea de Arriano. Sí, pero el tema de discusión, Johnny, ahí en ese concilio del 325 fue ese punto que usted mencionó. Sí. Que Arrio entendía que Jesús no era divino. No era divino. Escuche cuál es el problema aquí en este concilio. Sí. Uno de los principales, vamos a decir así, porque habían otros temas que se trataron, sí, pero este era el más enérgico, el que trajo más discusión, porque no era aceptado. Había otra visión. Claro. Entonces, al surgir el problema por esa misma visión de Arrio, se divide la creencia, se divide la religión, se divide el Estado, se divide el imperio, porque los demás obispos que no estaban de acuerdo con Arrio se levantaron en contra, porque tenían otra visión.
que es la que nosotros tenemos, gracias al Señor, en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que convocar. Constantino se ve en la necesidad, se ve presionado porque se le está yendo de la mano, amén, el Estado, se le está yendo de la mano el gobierno, el imperio, claro. Y él tiene una línea clara de fe, que es la creencia en la visión de Arrio. Entonces, él habla con el obispo de Roma de ese momento, Ocio, y convocan al concilio. Me imagino yo que Constantino convoca al concilio creyendo que iban a tener ganancia de causa. Me imagino yo que Constantino convoca, como él es el jefe del Estado, claro. Más que jefe del Estado, jefe del imperio, entiende que no vamos a perder aquí, vamos a convocar, vamos a arreglar esto, porque hay un problema, pero no vamos a perder, porque primero, Arrio es de lo mío, yo soy el jefe del imperio, y yo soy el que tengo las relaciones, pero Dios es más grande que todo. Claro que sí. Constantino se le olvidó que el dueño de todas las cosas y de todas las cosas creadas es Dios. Amén. Así es. Y dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, que todas las cosas fueron hechas por Él. Así y es. que sin Él, nada de lo que haya hecho. No, y que cuando nos vamos a la teología, a la parte bíblica, hay más que suficientes evidencias bíblicas, teológicas, sin tener que hacer mucha exégesis, sí, ni mucho ejercicio hermenéutico. Te dice Jesús que Él es parte de la divinidad, claro, y que es la plenitud, claro, parte de la plenitud, claro, de la deidad, porque en Él habitaba la plenitud de la deidad. Así es. Entonces, eso es mucho decir. Cuando tú dices que en Él estaba la plenitud de la deidad, entonces tú me dices que no era divino. Eso es algo como si tú nunca hubieses leído la palabra. Sí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que, mira, se da un desarrollo histórico bien incidentado, porque no se dio solamente con la visión arriana. Antes de Arrio estaban los gnósticos y estaban los ebionitas. Sí. Entonces, Arrio parece que, haciendo una inferencia histórica, parece como que él asumió esa posición, sí, y la quiso entonces presentar de forma teológica. Estaba predicando eso, pero él formaba sí, parte de la iglesia. Él la predicaba. O sea, él era un obispo de la iglesia. Sí, claro. Entonces, sacerdote. Sacerdote de la iglesia. Él era sacerdote. Sí, bueno, para el catolicismo romano, él tiene ese rango. Lo que pasa es que predicaba. Como era sacerdote, podía predicar la palabra. Exacto. Era un líder. La identidad sacerdotal para ellos era algo muy exclusivo. Claro, claro. O sea, obispo, anciano, sacerdote, claro. Tenían ese rango histórico. Pero lo interesante es que uno puede ver que el concilio de Constantinopla tenía una razón de ser. Sí. Es decir, como dijo muy bien el hermano, de que Dios es el que controla todas las cosas. Claro. O sea, Dios controla la historia. La historia no puede ser violentada si Dios no lo permite. Así es. O sea, todas las cosas que suceden es porque lo permite. Y el Imperio Romano en ese entonces, no solamente en la parte religiosa, sino en la parte imperial, estaba fragmentada. Así es. Estaba fragmentada porque, por un lado, el cristianismo se estaba expandiendo, la predicación del evangelio seguía de manera exponencial creciendo. Los soldados, o sea, estamos hablando de que más del 50% de los soldados de ambas posturas, sí, de ambas, estaban recibiendo el evangelio. Sí. Entonces tenían un cargo de conciencia, porque si ellos estaban defendiendo su posición en cuanto a la parte geopolítica, si ellos estaban defendiendo esto, ¿qué pasaría si yo me enfrentase a un hermano del otro lado que es cristiano también? O sea, estamos combatiendo basado en una misma fe, en una misma ideología de que Jesucristo murió, resucitó. Sí. Entonces había una situación. Constantino se da cuenta de esto. Constantino no solamente Dios le permite que él considere en el 313, con el edicto de tolerancia, exacto, que no se persigan a los cristianos, sino que él, como un estratega político, él busca o intenta unificar el imperio, basado en ¿qué? En el cristianismo, en el mensaje de Jesús. Claro. Ahora, como Dios mantuvo su soberanía, mantuvo obviamente el plan de salvación, que es eterno, es indetenible, nada podrá destruir a la iglesia. Independientemente de esto,
fuerzas oscuras, como siempre ha sucedido en la historia, incidieron en este primer concilio. Así también, es. porque se desarrolló una visión incorrecta de la unificación de el Estado con la religión. Y entonces personas que no estaban verdaderamente comprometidos o no creían realmente en el mensaje de Jesucristo, sino que tenían una visión pagana, porque el paganismo también tenía incidencia. Claro, claro. Estamos hablando de que es la religión histórica de Roma, heredada por los griegos. Muchos generales se hicieron cristianos de la boca para afuera. Y más adelante nosotros vemos la incidencia de ese paganismo, cuando se cambian las fiestas paganas para que sean fiestas judías. No, y Constantino no era Constantino o fiestas cristianas, mejor dicho. Constantino para mí no era un cristiano puro, Bueno, porque Constantino cometió mucha gente dice que él murió y que se bautizó por un arriano y murió siendo arriano, o sea, creyendo quizás esa doctrina arriana de que Jesús no era divino. Si estaba negando a Jesucristo, ahí el Espíritu Entonces, Santo no estaba. ese bautismo estuvo raro. Ahora, después de ese concilio de Nicea, porque yo sé que queremos avanzar un poco, no vamos a mencionar todos los concilios. Quizás lo más importante. Pero lo más importante sí, porque ese concilio de Nicea del 325 fue muy importante. Pero luego viene otro concilio muy importante, porque después del concilio de Nicea es que viene el primer concilio de Constantinopla, que es en el 381. Y en ese concilio se tomaron también decisiones muy importantes. Entre ellas, la doctrina que hoy tenemos de la Trinidad, que es muy discutida. Bueno, la se defendió en el sí, pero cuando ya se establece ya y se deja establecida ya como norma y doctrina, es en el 381. Ahí es que ya se oficializa, porque siguieron discusiones. Claro. Pero recuérdense que ya en este tiempo pues habían surgido teólogos que aportaron ciertos conocimientos teológicos y filosóficos, incluyendo ya Agustín de Hipona, que sabemos lo relevante que ha sido en lo que es la fundación de la iglesia y en lo relevante también en esos concilios importantes de finales del siglo III y principios del siglo y mediados del siglo IV. Sí, en ese concilio recordemos a Jerónimo. Exacto. Que ya está a finales del 399, 400. Incluso Jerónimo es el hombre que se le dio a cargo la conformación de la Biblia. Investigar la Biblia. Sí, investigar la Biblia, la Vulgata Latina. Él fue quien hizo la transcripción, quien hizo la traducción también de la Biblia, o sea, del griego. Que fue la Septuaginta que él utilizó. Exacto. Él utilizó esa para hacer en parte. Porque sí. él fue a Jerusalén. De Israel, exacto. Él fue a Jerusalén para investigar los textos de ellos, allá en el hebreo. Sí. Pero utilizó la Septuaginta. ¿Entiendo? O sea, que esa influencia grecorromana o la griega, esa influencia helenista, como así es. Acaba de decir, que fue influenciada ahí por los Ptolomeos, amén, en Alejandría, estaba ahí y él la utilizó también para la Vulgata Latina. Así amén. Es. Entonces Jerónimo fue el hombre que se le dio a cargo esta responsabilidad. Que era el académico de ese entonces. Era el hombre que hablaba varios idiomas, el hombre que hablaba, que entendía. Damaso no sabía de eso. Damaso no sabía. Es lo que estamos hablando. O sea, en el transcurso del tiempo fueron surgiendo hombres con ciertas capacidades y fueron aportando a estos concilios en cuanto al conocimiento, pero también en cuanto a esta parte que empieza entonces a ser relevante también, la parte de los libros aceptados, de la traducción y demás. Y de la administración de esa enseñanza bíblica y de la palabra que estaba secuestrada. Recuérdense que la palabra fue secuestrada durante muchos años. Claro. La palabra solamente lo enseñaban los ministros, pastores o sacerdotes en aquel tiempo, que también ellos se llaman pastores y se han llamado así. Pero al final de cuentas no podía el pueblo, vamos a decir así, el burgo, tener acceso a estas escrituras, y por eso entonces era que estaba sesgada muchas veces las doctrinas y había que aceptar lo que se estableciera en esos concilios, porque ¿quién iba a refutar lo que ya los obispos habían establecido, que eran la autoridad principal en ese momento? Claro. No se podía refutar. Eso trajo un problema histórico. Claro. Y como tú muy bien dices, hubo un secuestro más que mantener a la Biblia como un libro que era muy exclusivista para una élite, ¿verdad? Podemos decir, por ejemplo, que esa élite se autodenominó los únicos que pueden interpretar. Estamos hablando del grupo de obispos, ¿verdad?
que eran lo que tenían esa autoridad. Que podían enseñar. Exacto, que le llaman el magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Exactamente. Solo nosotros interpretamos y a partir de ahí lo que nosotros digamos, pero el pueblo no tenía esa línea directa con las escrituras. Pero al principio nunca ha sido así, porque en el pueblo de Israel Dios manda al mismo pueblo a que instruya incluso al niño en sus caminos para que no se aparte de la instrucción de la Torá, que eso es lo que significa, lo de instrucción, era para todo el pueblo. Claro, que era lo que tú decías cuando Johnny hablaba ahorita de las leyes morales, hace un rato, que tú hablabas de las tradiciones que estaban arraigadas en ellos, viene por ahí. Pero esa tradición es sustentada en las escrituras. Claro que Sin sí. las escrituras no se podía. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿dónde se ve un problema histórico? Que en ese mismo desarrollo, cuando Jerónimo va y hace la investigación, va a Jerusalén, se reúne incluso con personas que sostenían los escritos, el mismo Sanedrín en ese momento, aunque ya estaban dispersados, pero por lo menos existía una tradición generacional que protegía los escritos. O sea, estamos hablando ya después de la destrucción del templo. Jerónimo hace esa investigación y él recomienda a Dámaso que haga una distinción entre los textos inspirados por Dios, que es la Biblia que tenemos los cristianos evangélicos, claro. Ese es claro en la historia. Claro. Y los textos que son de categoría histórica, como los reconoce el pueblo de Israel, que son los textos apócrifos, que le llaman deuterocanónicos. ¿Qué es lo que significa deuterocanónico? Un segundo canon. Pero Dios nunca dijo que iban a haber dos cánones. No. Solo hay un canon. Un solo canon. La unificación del Antiguo Testamento como principio, que Jesucristo lo dice, que nosotros estamos sobre el fundamento de profetas en primera instancia, y luego venía el fundamento de los apóstoles. Ahí se unifica, ahí viene la armonía de la palabra de Dios. Luego, todas las demás escrituras que son útiles para nosotros aprender históricamente, sí. Entonces Jerónimo lo que dice es, sí, ustedes pueden tener esos textos como material de investigación, pero no pueden decir que son textos sagrados, inspirados, porque los textos sagrados son los 27 textos del Nuevo Testamento, más los textos que reconoce el pueblo de Israel. Ley de Moisés, profetas y salmos, que Jesucristo lo mencionó. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se introducen como textos inspirados, textos apócrifos. La misma Septuaginta tenía mucho más libros de lo que reconoce la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que le suma 7 libros, ¿verdad? Pero la Septuaginta tenía una cantidad inmensa de textos apócrifos. Tenía más de 14 textos, no solo 7. Y la Biblia Católica Apostólica y Romana no tiene esos textos. Y luego, ya cedo la palabra con esto, es el mismo Dámaso que no ve la Biblia terminada, porque él muere años después. No ve la traducción completada, porque Jerónimo, como muy bien lo dijiste, continuó exactamente corrigiendo ciertas cosas. Es el que comienza a mutilar textos sagrados del Nuevo Testamento, que eso es muy delicado. Dámaso es que lo hace. Dámaso es que lo hace, exactamente. Que es lo que Apocalipsis prevé cuando dice: el que le añada o le quite a la palabra, todas estas plagas le van a caer sobre su vida. Exacto. Pero ¿por qué Apocalipsis dice eso? Incluso el mismo libro de Revelaciones, que es como se llama originalmente, que Apocalipsis, por el término como se escribe, apocalíptico o fantástico, de simbolismo y demás, es uno de los libros también que tuvo problemas para ser aceptado. Más adelante lo vemos en otros concilios. Pero hay otro concilio importante, así rapidito, que nosotros deberíamos mencionar, que es el concilio de Efeso, en el 431, si no me equivoco. Que es muy importante por la razón de lo que se estableció allí. Allí se establecieron doctrinas totalmente aberrantes. Y algunas a favor de la naturaleza de Jesucristo. Sí, pero las que más daño hacen, por ejemplo, María, Madre de Dios. Tremendo. Eso surge ahí. Lo que conocemos hoy como que es algo que está abrazado en esa tradición, vamos a decir, católica, apostólica y romana, porque nosotros los cristianos entendemos que María, como madre de Jesucristo y como esa mujer escogida, tiene un carácter de santidad establecido en la palabra y de bendición porque fue apartada, pero no el carácter de divinidad, que ahí es donde está el problema. Ok, recordemos que Éfeso, en su naturaleza histórica, siempre fue una ciudad idólatra. Y algo importante en Éfeso es que ellos aprovechaban al máximo esa idolatría
porque ellos le sacaban provecho económico. Yo me atrevo a decir que eran unos expertos en el turismo. Y hasta de eso habla en Revelaciones. Éfeso vivía de Sí, turismo, realmente. y habla de ese comercio, en la palabra lo dice, en Revelaciones habla de los comerciantes, cuando caiga Babilonia, cuando caiga todas esas cosas que trabajan y negocian con los ídolos, pues se iba a dañar un negocio. Era un negocio tremendo, tremendo. Y mucho más por el elemento más importante que fue el que llevó a ese reconocimiento, ¿verdad? Que usted acaba de decir, es ahí se encontraba la estatua, vamos a decir así, de la diosa Diana. Diana, exacto. Los efesios. Sí. Que era uno de los lugares más visitados de esa época. Claro, claro. Por esa deidad, no tanto, bueno, no tanto pagana, sino mitológica, vamos a decir. Sí. Porque sabes que los griegos, lo de ellos era mitología más que otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuentos y fábulas. Había un problema. Se lleva a cabo el concilio de Éfeso. Y la cabeza, vamos a decir, de este concilio, o sea, la parte importante de este concilio, es llevar mi creencia mitológica, mi creencia tradicional, amén, a que encabece lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es esa creencia? Ellos no pueden dejar a Diana fuera del concilio, fuera del arreglo, fuera del encabezado de esa reunión. Diana tiene que ser llevada, amén, a ser la parte más importante de este concilio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde ellos entrelazan eso? ¿Dónde ellos amarran todo esto? Bueno, no podemos dejar a Diana fuera, ¿verdad? Tiene que ser la parte importante. Pero ¿dónde nosotros metemos a Diana? Ahí es que viene entonces esa estrategia, ese sincretismo. Correcto. Y es que ellos deciden, bueno, vamos a cambiar el nombre de Diana por el nombre de María. Exacto. Así es. Amén. Y María era una mujer que históricamente tenía una muy buena aceptación, un arrastre. Sí, y que ahí empiezan esos cambios. Comienzan a haber cambios de culto, porque entonces vienen nuevos cultos a la diosa. Porque es considerada, aunque no lo digan así verbalmente, es como si fuese una diosa. Claro. La consideración y la veneración que hay hacia ella. Y recuerden, hermanos, que los romanos eran expertos, hermanos, tomando tradiciones ajenas, mitologías ajenas, y llevarla a su terreno y cambiarle los nombres. Porque todos los nombres de los dioses griegos, ellos se lo llevaron y le cambiaron los nombres a los mismos. Amén. Entonces, con los mismos atributos y diferentes nombres. Así es. Pero nosotros vamos a dar un salto olímpico, como diría mi hermano Batista. Un salto olímpico, porque nosotros vamos a atravesar toda la Edad Media, desde esos concilios que ya mencionamos, y nosotros vamos a hablar brevemente de los concilios ya a partir del siglo XV. Podemos hablar del 1545, cuando hubo el problema, ya aquí un problema con Lutero. Sí. Y allí se estableció un concilio para tratar de remediar las cosas, que de ahí entonces que viene en la iglesia la contrarreforma, porque ya había un problema establecido a partir del 517 se había agravado, porque empezó antes, empezó en el siglo XIV, con personas que fueron asesinadas, como Juan Hus, Wycliffe y otros, pero ya luego que va atravesando ese periodo, entonces se va agravando la situación y ellos están viendo como que más personas están siguiendo lo que se llama el protestantismo, que es donde viene ya un término que se utiliza mucho de los hermanos protestantes, entendiendo los católicos que nosotros, o no nosotros, aquellas personas de aquel entonces eran sus hermanos, pero eran protestantes. Sí. Que mucha gente todavía en iglesias evangélicas cristianas no entienden que estos protestantes no eran evangélicos pentecostales. No lo eran. No existía. No, el pentecostalismo. No existía esa denominación. Era el nacimiento de la reforma, sí. De la reforma protestante. Sí. Pero yo no quisiera dejar pasar por alto un dato histórico del concilio que mencionó el hermano, que es muy importante. De Éfeso. El de Éfeso. Sí. Porque parte del de Éfeso encierra muchos dogmas dentro de la iglesia, del desarrollo de la iglesia católica y romana, porque ahí hubo puntos que se defendieron que fueron válidos. Por ejemplo, la naturaleza de Jesús se defendió. Sí. Se defendió que Jesús es una persona
en donde radica o residen dos naturalezas, la humana y la divina, que él era 100% un ser humano, un hombre. Que ese era el problema, Carlos, que venía arrastrando el 325 allá atrás con Arrio. Que se tocó también con Arrio, pero Nestorio, pero no se le hace una justicia histórica a la figura de Nestorio, aunque Nestorio metió la pata, como se dice en buen dominicano. Es decir, Nestorio estaba tratando como de identificar filosóficamente la naturaleza de Jesús. ¿Qué resulta? Él se equivocó. Teológicamente él estaba equivocado. Sí. Pero Cirilo, que era una persona que estaba con cierta autoridad cercano al emperador y al obispo jerarca de ese entonces, él quiso mezclar dos cosas. Una, la defensa y la ratificación de que Jesús, siendo Dios plenamente y siendo hombre plenamente, nació del vientre de una mujer. El término que se utilizó no fue madre de Dios, sino paridora de Dios. El término Teotocos. Okay. Ese fue el término que se utilizó y que más adelante en otro concilio lo ratifican diciendo que María parió a Jesús en la parte humana. Es decir, ahí ella tiene una presentación en la humanidad, sí, para que Jesús se encarne en su vientre, pero la parte divina es eterna. Exacto. Entonces esa parte divina se encarna en el vientre de María, por lo tanto le llaman paridora. Sí. En esa parte pero, los cristianos, pero cuando eso se traduce, Carlos, a la feligresía, resulta... Cuando se va y se usa el término madre de Dios, y ahí es todo lo que dijo, que tiene toda la razón. Claro. Entonces se toma un dogma completamente distorsionado, claro, fuera de las escrituras, claro que sí, porque María fue una sierva de Dios. María fue una sierva que fue utilizada por Dios, una mujer admirable, una mujer temerosa de Dios, y que dice, se engrandece mi alma ante mi Dios y mi Señor, claro que sí, y mi Salvador. Es decir, ella se reconocía que necesitaba ser salvada. Así es. Todos los dogmas surgieron de una tergiversación histórica, insisto. Mala interpretación de parte de Cirilo en ese momento, los obispos, y que dicho sea de paso, no estaban todos de acuerdo con Cirilo. Él tuvo que comprar obispos, es decir, la corrupción estaba presente ahí. Ya el Estado estaba haciendo de la suya, la parte política del manejo corrupto que conocemos. Desde el 325. Como pasa hoy día en algunos lugares. Ustedes no quieren hablar de eso, yo quiero salir de la historia para que hablemos un poquito. No, porque sucede. Oiga esto, la historia está tan importante. Y eso que toca mi hermano Carlos es tan poderoso y profundo que me voy a devolver todavía yo un poquito más. Me voy a devolver un poquito más. Me voy a devolver un poquito más. En el 325, después del concilio, incluso después que Arrio muere, los bárbaros eran las tribus que se estaban acercando a Roma y estaban rodeando todo Roma y todo el territorio del imperio. Fueron evangelizados, o sea, le llevaron la palabra. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Usted sabe quién le lleva la palabra? Cuando Arrio muere, Constantino envía un sacerdote arriano para que le predique, y todos esos bárbaros se convirtieron con una doctrina arriana. Y eso trajo un problema grandísimo. Como los muchos que hay. Porque son tantos los problemas por esas doctrinas erróneas y esas malas interpretaciones que todavía hoy nosotros estamos sufriendo muchísimo doctrinas erróneas. Claro. Y doctrinas también no erróneas, sino mal enfocadas o mal enseñadas. Así es. Y yo podría hablar de algunas, pero nos tomaría quizás más tiempo del que tenemos, que fueron mal enfocadas. Y por ser mal enfocadas, hoy son tema de discusión. Por ejemplo, hablábamos del concilio, el primer concilio de Constantinopla, y hablábamos de la Trinidad, por ejemplo. Todavía hoy hay personas que están discutiendo sobre la unicidad y la Trinidad, cuando eso no es un tema de discusión. Claro. ¿Por qué no es un tema de discusión? Porque la Biblia establece que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. Entonces, eso no tiene discusión. Entonces, yo no puedo discutir eso. Eso está establecido en la Biblia. Entonces, ahora que el misterio de ese texto, de esa palabra bíblica, de esa parte ya interpretativa no esté a la altura o a la mano de nosotros, es otra cosa. Porque si yo no puedo interpretar un misterio, tiene que haber una revelación de Dios. Y cuando viene a ver, puede darse el caso que esa revelación de Dios no sea para enseñarla.
¿Por qué? Tiene su límite para ¿Qué? el conocimiento humano. Claro, De acuerdo. hay un límite. Entonces, cuando yo enseño cosas que quizás Dios me reveló y que no pueden ser enseñadas por la razón de que no va a tener el alcance que se necesita en la humanidad y en las personas que siguen este evangelio y estas doctrinas, entonces va a causar más daño que bien, y entonces es donde viene el problema. Así es. Por eso hablábamos del Concilio de Jerusalén. Cerrando aquí esa parte histórica, el Concilio de Jerusalén, ¿qué pasó? El Concilio de Jerusalén estaba en los puntos necesarios que había que tratar: que no coman carne de ahogado, que no consuman sangre, que se aparten de fornicación al nuevo creyente. O sea, lo principal. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día tenemos concilios e instituciones que se reúnen para prohibir cosas que la Biblia no dice. Entonces, venimos arrastrando la historia, pero cuando venimos a lo contemporáneo, entonces vamos a ver que en la Iglesia Evangélica Pentecostal por mucho tiempo hubo discusión hasta con la forma de vestir. Eso nunca ha sido un tema de discusión teológico. Exactamente. Ustedes me corrigen. O sea, un tema de arreglo de pelo, de cómo una mujer se puede tratar el pelo para cuidárselo, eso no es un tema de discusión teológica. Desde mi punto de vista, para mí no es un tema conciliar ni de salvación. Sin embargo, hay concilios que se diferencian más por la apariencia que por una norma doctrinal. A veces tienen las mismas normas o muy parecidas o muy cercanas doctrinalmente, pero entonces tienen otras estéticas que dividen en denominaciones y no se pueden juntar ni siquiera. No. Y vamos a hablar de eso ahora, brevemente, para concluir. Sí, porque no podemos dejarlo contemporáneo. No, pero rápidamente, que tú mencionaste, dimos un salto cuántico. Sí, dice, un salto cuántico. De allá atrás, sí, de Trento, 1500. Sí, pasamos todo eso. ¿Por qué se produjo ese concilio de Trento? Mira, hay que recordar lo que Lutero aportó en ese primer momento al entendimiento de volver a las Escrituras. Claro. Lutero fue muy valiente. Eso es muy importante. Frente a todo el poderío de ese momento, él aferrado a la sola fe, que es uno de los principios que tenemos los cristianos evangélicos, que solamente por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe. Lutero, que tenía como un cargo de conciencia de que, wow, yo cometo errores y hago cosas, y cómo el Señor me perdona, si yo estoy faltando, tengo que ir a un sacerdote, pero yo sigo cometiendo errores. Pero él se da cuenta que la salvación no la da un sacerdote, ni la da una obra. Así es. La dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es. Por gracia, porque a Dios le plació hacerlo. Así es. No porque nosotros lo merecíamos. Y lo que rebosó la copa son las indulgencias. Exacto. A partir de ahí, el Espíritu Santo guió a ese hombre. Aunque él cometió errores, hay que reconocer que Lutero, como todos, porque no somos perfectos, claro, pero el Espíritu Santo definitivamente guió a ese hombre. Sí, claro. Había un propósito de Dios. A partir de ese estallido, ¿verdad? Esa guianza del Espíritu Santo, valga la redundancia, guiando al hermano Martín Lutero, es que la Iglesia Católica Apostólica y Romana determina, durante un periodo de tiempo de mucha discusión, que se tenga que reunir en un concilio, que es el de Trento, para ellos entonces cerrar el canon. Así es. Que no lo tenían cerrado. Así es. O sea, en cualquier momento yo podía agarrar el libro de Mateo y sacarlo. Así es. Otro libro. O sea, podía suceder cualquier cosa, hasta que Lutero dice, no, esperen un momento. Aquí, el mismo Jerónimo hizo un trabajo académico. Y dijo que estos son apócrifos, que estos son los inspirados. El pueblo de Israel reconoce sus textos inspirados en el Antiguo Testamento, y nosotros tenemos los 27 textos. Aquí se cerró. Son 66 libros, los demás los podemos aceptar. Estaban los prólogos de las primeras Biblias, después del desarrollo de la imprenta de Gutenberg, que la gente comenzó a recibir y a educarse y a alfabetizarse. Y a abaratarse la Biblia también, porque la Biblia tenía un costo muy alto. Antes de la imprenta era difícil una persona de promedio, pobre, vamos a decir así, que no tenía buenas condiciones económicas, adquirir una Biblia. La principal motivación, gracias al aporte de nuestros hermanos que se desligaron de dogmas y doctrinas que no se correspondían con los fundamentos esenciales de la Biblia, fue entonces cerrar ese canon de parte de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que dicho sea de paso hoy sigue siendo tema de debate histórico de parte del catolicismo romano hacia los cristianos evangélicos. Así es, pero hay que bajarle un poquito a la gente para que no entienda. Hoy en día todavía los cristianos católicos, apostólicos y romanos le llaman a los evangélicos hermanos separados. Los hermanos separados, pero nosotros no somos católicos.
Yo no soy católico. Tenemos, fui católico. Nosotros tenemos catolicidad en el término sí, del concepto de la palabra universal. Así como somos pentecostales en el concepto de que nosotros aceptamos al Espíritu Santo y como diría mi hermano, y somos adventistas porque estamos esperando la venida de Cristo y el advenimiento, que es lo que significa esta palabra. Entonces, somos evangélicos porque ¿qué predicamos el evangelio? Porque evangelizamos. Pero mira, cuando nosotros traemos estos concilios al día de hoy, vemos la desnaturalización que ha habido de lo que es un concilio y cómo eso que empezó como un propósito de unificación y de sanar doctrinas y de llevar normas correctas conforme a la palabra, se ha convertido muchas veces en algunos lugares en un punto más de negocio o de hegemonía o de poder o de división incluso. Claro. Sí. Entonces, eso lo estamos viendo hoy día, se ha desnaturalizado lo que es el concilio. Y nosotros tenemos que hablar de ese punto ya cerrando porque solamente nos quedan unos minutos, pero el tiempo que estamos viviendo hoy día, muchas personas no creen en los concilios. Yo escucho evangélicos, pentecostales, que es donde yo más influencia tengo, donde más me desenvuelvo, porque como dije, yo tengo un poco un chin de poquito de cada uno. Pues somos hermanos. Yo espero a Cristo igual que los adventistas, pero no guardo el sábado, me confieso. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos que los concilios se han denaturalizado y vemos las situaciones que se están dando, entonces también que tenemos que traer ese punto que quizás pueda parecer de discusión, que no debería de serlo, lo que sí debería ser de entendimiento, de que podamos aferrarnos a las Escrituras, a la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, de conducta, es la que nos dirige, y es el propósito de Dios, esas leyes morales que hablábamos al principio, de que rijan nuestra sociedad y a nosotros, incluso a los que no son creyentes y cristianos, los rigen esas leyes morales. Nosotros lo que hacemos es que, a diferencia de ellos, aparte de las leyes morales, también nos consagramos para adorar y glorificar a Dios y rendirle culto a nuestro Dios. Y por lo tanto, entonces ahí hay una diferencia entre lo que le sirven a Dios y lo que no le sirven, aunque sean moralmente iguales en el sentido de su comportamiento. Porque hay personas que te dicen, yo no mato, yo no robo, yo no cometo ningún tipo de ilícito, pero al final no adora, no glorifica a Dios, no se congrega, entonces tiene una situación que arreglar, no ha aceptado a Jesucristo. Entonces, el concilio hoy en día, Johnny, desde su punto de vista, ¿cuál es la función que debe tener el concilio? Porque yo creo que debe de ser unificar y no veo eso. Desde mi punto de vista, yo entiendo que los concilios de la actualidad deben devolverse e ir al año 50. Al año 50, sí. A Jerusalén. A Jerusalén. Entonces se llamaría el regreso a Jerusalén. El regreso a Jerusalén, al concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando hace rato es que cuando estos hombres de Dios se juntaron, se reunieron, fue para analizar qué van a hacer en beneficio de los demás, o sea, en beneficio de los demás, de todos, no en beneficio mío propio, porque ahí no escuchamos a un Pedro que dijo, ¿qué me conviene? Ni a un Pablo decir, claro, bueno, ¿qué es lo que me conviene? Voy a jalar para este lado. Ni siquiera escuchamos a un Santiago, que era el pastor en Jerusalén, el líder en Jerusalén, claro, decir, no, a nosotros aquí en Jerusalén lo que nos conviene es esto, y vamos a establecer tal cosa porque eso es lo que nos conviene. No, ahí usted escuchó que este grupo de hombres se juntaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque hay una situación y hay que beneficiar a estas personas. Pero lo hicieron desde el punto de vista histórico de lo que Dios había establecido en la humanidad. No lo hicieron desde el punto de vista de un análisis que yo como persona hice y entiendo que es así, aunque los demás entiendan que no. Así es. No se estableció nada que el hombre estableció. Se estableció lo que Dios había establecido ya en la persona de Noé y sus descendientes. Así es. Y Carlos, ¿cómo tú entonces enfocarías, ya concluyendo en este último minuto, los concilios de hoy? Porque yo sé que la historia no toma mucho tiempo, faltaron muchos concilios, recordamos que son más de 25, son ¿verdad? 21. Por ahí. Claro. Y lo más importante casi fue lo que mencionamos, 4, 5, 6 de los más importantes. Sí. Pero los concilios de hoy, ¿qué tú piensas? Yo pienso que debemos mantenernos en las Escrituras, que es lo mismo que decir volvamos al año 50. O sea, los principios fundamentales están en la palabra de Dios. Y si
Nosotros tenemos que armonizar conciliarmente, debemos armonizar conciliarmente primero con la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad. Así es. Porque yo creo que lo que establecieron los hermanos, como muy bien lo mencionó de manera magistral nuestro hermano, es que si ya tenemos ahí la herramienta, si ya tenemos la información, entonces nosotros lo que tenemos que ponernos de acuerdo primero con Dios. Amén. Y su palabra. Sí. Así es. Y luego entonces, en el camino, vamos buscando la manera de poder, quizás en algunos puntos de diferencia, que no nos alejan de manera absoluta como hermanos, sino que nos separan quizás en la manera de cómo nosotros podamos entender o interpretar algo, reunirnos y decir, hermano, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Sí. Cuando Pedro y Pablo en un momento tuvieron cierta discrepancia, ¿cómo sí. la resolvieron? Claro que ¿Cómo la resolvieron como hermanos? Exactamente. O sea, así es. Todas estas cosas, la naturaleza de el pueblo de Dios siempre debe de estar en los puntos esenciales que salieron del Concilio de Jerusalén. Y yo entiendo que me voy a referir también al libro de los Hechos, capítulos 4 y 5, que en vez de buscar la unificación, lo que se busca es ver quién no está haciendo lo que yo creo que debe de hacerse, para atacarlo o para contrarrestarlo o para perseguirlo. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, yo entiendo que los concilios principalmente debe de ser un ente de unidad, y ese ente de unidad va a regir entonces que lo demás funcione. Si no hay unidad, no hay un buen funcionamiento. Entonces, si habemos una cantidad de cristianos como lo vemos en el mundo, más de 2.000 millones de cristianos, eso es mucho, pero no tenemos una sola denominación. Hay miles de denominaciones, cientos de religiones, incluso dogmas y doctrinas muy separadas a veces, muchas de ellas. Sí. En nuestro país hay muchos concilios que surgieron desde el 1930 para acá, empezando con las asambleas de Dios, que es la más vieja. El verdadero concilio, ¿sabe cuándo se va a dar? Cuando el Señor venga y separe la paja del trigo. Así es. Yo creo que sí. Así es. Pero yo quiero concluir, o que concluyamos diciendo esto. Necesitamos unidad cada día más en la iglesia. Y la gente lo demanda. La gente dice, ¿por qué están divididos si hay un solo Dios? Sí. Yo creo en eso. Hay un texto bíblico que lo dice. Un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola iglesia. No hay varias iglesias. Ni tampoco la iglesia católica es la iglesia original, como quieren decir, porque eso se desvirtualizó en el tiempo. Fue distorsionándose a partir del siglo III, la iglesia empezó a distorsionarse, después se unió con el Estado, después se corrompió con el papado creyendo que eran emperadores, después vinieron el secuestro, las persecuciones, todas esas cosas a los que no estaban de acuerdo con ellos, secuestro de la palabra, pero ya nosotros a partir del siglo XV hacia acá hemos visto un cambio. Nosotros lo tenemos aquí menos de 200 años y gracias a Dios que nosotros los que vivimos aquí en República Dominicana hemos recibido la sana doctrina y estamos adorando a un Cristo vivo y de poder, como yo sé que usted en su casa, donde quiera que esté en cualquier país del mundo, se está gozando con este recuento histórico, con los excelentes enseñan aquí en lo que es Esto es excelencia. Si usted quiere seguir disfrutando de todo este contenido, yo le voy a pedir de favor que se suscriba si no lo ha hecho, que comparte este contenido, que lo comente. Yo leo todos los comentarios, los que me siguen lo saben, y podemos entonces establecer conversaciones más directas. Pero sobre todo, siga con que es su plataforma de bendición. Esta es su plataforma para bendecir su vida. Recuerde que este programa usted lo va a ver a las 10 de la noche, y no solamente los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Usted va a ver, esto es excelencia. ¿Por qué? Porque el día empieza con excelencia y termina con excelencia.